Mis padres me abandonaron a los 13 y mi tío rico me crió. 15 años después, mi madre apareció en la lectura de su testamento esperando millones hasta que yo hablé. Su sonrisa desapareció, la sala se congeló y el abogado se puso pálido. La mano del abogado tembló mientras alcanzaba el sobre sellado marcado. Para abrirse solo en presencia de Laura Bennett. Las uñas perfectamente manicuradas de mi madre tamborileaban contra la mesa de conferencias de caoba. 4 golpecitos. Pausa. 4 golpecitos. El mismo tic nervioso que había tenido durante toda mi infancia. Ella pensaba que estaba a punto de volverse rica. Vi cómo sus ojos seguían los movimientos del señor Collins, como un halcón observando a un ratón de campo. Y sentí que se me revolvía el estómago porque sabía exactamente lo que venía. Ella ni siquiera tenía idea de que yo estaba en la sala. O sea, me vio. Sus ojos habían pasado sobre mí 2 veces cuando entró arrasando 20 minutos antes, dejando tras de sí Chanel No. 5 y el andar resignado de mi padre. Pero no me reconoció. ¿Por qué lo haría? La última vez que Laura Bennett me miró, de verdad me miró, yo tenía 13 años, 70 libras menos, y estaba llorando en la entrada de nuestra casa alquilada de 2 niveles en Bakersfield. Eso fue hace 15 años. Señora Bennett, señor. Sai, dijo Collins, con la voz cargando esa suavidad particular de abogado que viene de dar malas noticias a personas con derecho a todo. Antes de proceder con la lectura de la última voluntad y testamento de Richard Hale, necesito verificar cierta información. Mi madre se enderezó alisándose su traje negro de Armani. Se había vestido para un funeral al que no había asistido y para un día de pago que no se había ganado. Por supuesto, dijo. Su voz tenía esa cualidad entrecortada y servicial que usaba con las figuras de autoridad. La recordaba de las reuniones de padres y maestros a las que asistía ocasionalmente, siempre 20 minutos tarde, siempre disculpándose hermosamente. ¿Puede confirmar la última vez que tuvo contacto con su hermano? Ella parpadeó. Richard y yo hablábamos de vez en cuando, en las fiestas, más que nada. Apreté los labios. La última vez que había llamado al tío Richard fue 6 años atrás, pidiéndole $8,000 para ayudar con las facturas médicas de papá. Él le había enviado un cheque. Las facturas, me enteré después, eran de un cirujano plástico en Scottsdale. Y puede confirmar, continuó el señor Collins, ajustándose las gafas de montura metálica, las circunstancias bajo las cuales su hijo llegó a vivir con el señor Hale, la temperatura, la sala bajó, la sonrisa de mi madre vaciló. Eso fue un arreglo familiar privado, temporal. Estábamos pasando por un periodo difícil económicamente, y Richard generosamente se ofreció a ayudar. Mi padre, en silencio hasta ahora, se movió en su silla. Todavía no podía mirar a nadie directamente, noté. Igual que siempre. Temporal, repitió el señor Collins, anotando algo. Sí, confirmó mi madre. Siempre tuvimos la intención de... Señora Bennett, ¿puede decirme la última vez que habló con su hijo? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Mi madre no respondió de inmediato. Cruzó las manos sobre la mesa. Las uñas perfectamente manicuradas dejaron de tamborilear. Un gesto premeditado. Lo conocía bien. Lo había usado cada vez que mi padre le pedía explicaciones sobre el dinero, cada vez que un cobrador insistía demasiado por teléfono. Era un truco de pausa, una forma de comprar tiempo aparentando control. Hace algunos años, dijo finalmente. Su voz cargaba esa cualidad medida que reservaba para las personas con poder. Las cosas se complicaron. Richard pidió que mantuviéramos cierta distancia. El señor Collins anotó algo. La punta de su bolígrafo rasgó el papel con la precisión de quien ha hecho ese movimiento miles de veces. ¿Algunos años? Repitió. Sí. ¿Podría ser más específica, señora Bennett? Vi la garganta de mi madre moverse. Tragó. No recuerdo la fecha exacta. Fue antes del problema de salud de Richard. Quizás 5 o 6 años. El silencio que siguió fue suyo, no mío. Yo había aprendido el silencio a los 14 años, cuando mi tío me enseñó que callar era una forma de información. Las personas, cuando se sienten observadas, llenan el vacío con cosas que no deberían decir. Mi madre acababa de hacerlo. Había puesto una fecha donde no había una. El último contacto entre ella y Richard había sido hace 6 años. Exactamente. La llamada por los $8,000. Yo había estado en la oficina del piso de arriba aquella tarde, escuchando por casualidad. Richard había colgado el teléfono y se había quedado mirando la ventana durante mucho tiempo. No volveré a hablar con tu madre, me dijo aquella noche. No fue una declaración rencorosa.
Fue una de las pocas frases definitivas que Richard pronunció en 15 años. Y la cumplió. El señor Collins ajustó la posición del sobre sellado sobre la mesa. La luz del techo se reflejó en el papel grueso, marfil, con el sello de cera roja todavía intacto. Señora Bennet, antes de proceder con la lectura, debo presentarle a una persona presente en esta sala. Mi madre parpadeó. ¿Disculpe? Collins giró el cuerpo hacia mí. Un movimiento de cuello mesurado. No me señaló, no hizo gestos. Solo permitió que el silencio dirigiera los ojos de mi madre hacia donde correspondía. Ella miró, y esta vez no apartó la vista. Hubo una fracción de segundo en la que pensé que iba a reconocerme. Hubo algo, una vibración mínima en los músculos alrededor de sus ojos, una pausa en el ritmo de su respiración. Después se inclinó ligeramente hacia adelante. Su perfume llegó hasta donde yo estaba. Chanel No. 5, el mismo que llevaba el día que cerró la puerta del Honda Azul y se fue. El mismo que dejó en la camisa de mi padre durante meses. Su frente se tensó. Lo siento. ¿Nos conocemos? Su voz había perdido el control entrenado. Mi padre se movió en la silla. No mucho. Lo suficiente para que yo lo notara. Era el tipo de movimiento que hacía cuando estaba a punto de hablar y luego decidía que no. Lo había visto cientos de veces en mi infancia. Esta vez levantó los ojos. Hasta entonces, mi padre no había mirado a nadie directamente. Había mantenido la vista clavada en el dorso de sus manos, en el reloj de pared, en la alfombra. Pero ahora levantó los ojos y me miró. Realmente me miró. Su rostro se vació de color. Mi madre vio el cambio en el rostro de mi padre antes de entender lo que significaba. Se volvió hacia él. Su mano se posó instintivamente sobre el brazo de su silla. «Howard, ¿qué pasa?» Mi padre no respondió. Sus ojos se llenaron de algo que no era reconocimiento. Era confirmación. Él ya había sabido, desde el momento en que entró a la sala, que yo estaba ahí. No me había mirado porque no podía, pero sabía. Mi madre se volvió otra vez hacia mí. La inteligencia que le había servido para sobrevivir durante años empezó a funcionar. Vi cómo encajaron las piezas, lentamente, una por una. Primero los ojos. Los míos eran los de mi abuela materna. Lo decía siempre Richard. Después la línea de la mandíbula, la misma de mi padre. Después algo en la forma en que mantenía los hombros. Una postura que ella misma me había enseñado a corregir cuando yo tenía 7 años. «Levanta la cabeza. Los Bennet no caminan encorvados». Su mano izquierda se cerró sobre el borde de la mesa. «No», dijo. No fue una palabra dirigida a nadie. Fue una palabra dirigida al espacio, como si negar pudiera deshacer. «Señora Bennet», dijo Collins. «Permítame presentarle al señor Daniel Bennet Hale, único heredero designado del difunto señor Richard Hale». Ella no escuchó la frase completa. Se había levantado a medias del asiento y vuelto a caer. El collar de perlas que llevaba se torció ligeramente sobre la clavícula. No se lo arregló. «Daniel», dijo. Era la primera vez que escuchaba mi nombre dicho con su voz en 15 años. No sentí lo que había imaginado durante todos esos años que sentiría. No hubo descarga, no hubo alivio, solo un cansancio sordo, como el que se siente al final de una jornada larga cuando uno deja de pensar en lo que falta. «Hola, Laura». Mi padre cerró los ojos. Hubo un movimiento en la garganta de mi madre. Tragó otra vez. Después intentó algo que reconocí. La sonrisa que usaba en las reuniones de padres y maestros. Esa sonrisa con la cabeza ligeramente inclinada, los labios entreabiertos, las cejas elevadas hacia adentro. La sonrisa de «déjame explicarte». «Mi amor», dijo. Esa palabra me devolvió a la entrada de la casa de Bakersfield. Yo tenía 13 años. Llevaba una camiseta roja con el logo de los Lakers. Ella se había agachado para abrazarme y me había dicho exactamente esa palabra, en exactamente ese tono, 2 minutos antes de subir al Honda Azul con mi padre y desaparecer durante 15 años. «Mi amor», repitió. «No sabía. Nadie me dijo que estarías aquí. Richard tampoco te dijo que iba a morir», respondí. La sonrisa entrenada cayó. El señor Collins giró ligeramente su cuerpo. Eso era cortesía profesional. Estaba indicándole a mi madre que su línea de defensa no era apropiada para este escenario. Lo había hecho 2 veces durante los preliminares, cada vez que ella había mencionado las Navidades con Richard, cada vez que había hablado de la cercanía familiar. «Señora Bennet, ¿desea solicitar un receso?» «No, estoy bien. Estoy sorprendida. Solo eso». Volvió a mirarme, esta vez con cuidado.
Yo permanecí sentado, las manos sobre la mesa sin moverme. Eso lo había aprendido también. Cuando una persona te observa buscando una grieta, no se la das. Te quedas quieto. Has cambiado tanto. Tenía 13 años la última vez que me viste. Lo sé. Probablemente no lo sabías. Probablemente recordabas que tenía 11 o 12. Mi madre abrió la boca para corregirme. La cerró. Mi padre habló por primera vez. Laura. Solo eso. Una palabra. La forma en que la dijo me devolvió, sin querer, a otra escena. Yo en el sofá del living de Bakersfield, una tarde de septiembre. Mis padres habían anunciado que se iban por unos días. Yo había hecho una pregunta. No recordaba cuál. Mi padre había dicho, Laura, con ese mismo tono. Una advertencia disfrazada de nombre. Mi madre le había contestado, cállate, Howard. Yo manejo esto. Esta vez no le contestó. Solo se llevó los dedos a la frente. Daniel, dijo después de un momento. Tenemos que hablar. Tú y yo. A solas. Esto que está pasando aquí no es justo. No para ninguno de nosotros. Lo justo lo decidió Richard, respondí. Richard ya no está. Por eso lo decidió. Mi madre se quedó quieta. Pude verla pensar. Estaba calculando cuánto poder tenía todavía en esa sala. Había vivido toda su vida calculando eso, en cada conversación, en cada habitación. Necesito un vaso de agua, dijo finalmente. El señor Collins se levantó. Por supuesto, permítanme. Salió al pasillo. La puerta se cerró detrás de él con un clic discreto. Eran las 11:22 de la mañana. Lo vi en el reloj de pared. En cuanto Collins desapareció, mi madre se giró completamente hacia mí. La transformación fue rápida. Reconocí esa también. Era la cara que ponía cuando ya no había observadores. ¿Cuánto te dejó? Mi padre levantó la cabeza, alarmado. Laura, cállate, Howard. Yo manejo esto. Volvió a mirarme. ¿Cuánto, Daniel? No abrieron el sobre todavía. No me mientas. Tú sabes. Vivías con él. Te crió. Sabes exactamente cuánto te dejó. Sí. Sé. Y no tiene importancia para esta conversación. Mi madre golpeó la mesa con la palma abierta. No fuerte. Lo suficiente. Daniel, escúchame. Yo soy su hermana. Su única hermana. No hubo nadie más en su vida durante 50 años. Tú apareciste por accidente. Por una decisión que tomamos en un momento difícil. Si me sacas de esto vas a tener problemas legales. Te lo digo como madre. Te lo digo para protegerte. Como madre. Repetí. Sí. Hace 6 años llamaste a Richard pidiéndole $8,000 para una operación de mi padre que no existía. Mi padre apretó los párpados. ¿De qué hablas?, dijo mi madre. De que mi padre no tenía nada en la espalda. Era para una cirugía en Scottsdale. Cosmética. No me lo contó Richard. Lo busqué después. La clínica todavía existe. El doctor también. Mi madre se quedó muy quieta. Tú no entiendes mi vida. Probablemente no. Hice lo que tenía que hacer. Lo sé. Entonces ayúdame, Daniel. Por favor, ayúdame. Era la primera vez en 15 años que mi madre me decía, por favor. No me hizo nada. Lo registré como se registra el sonido de un timbre lejano. Una información. Nada más. La puerta se abrió. Collins entró con una jarra de agua y 3 vasos. Los colocó en el centro de la mesa. Señora Bennett, gracias. Sirvió. Bebió. La mano le temblaba muy ligeramente. Se obligó a controlarla. Collins volvió a su asiento. Recolocó la carpeta principal frente a él. Sobre la mesa, además del sobre sellado, había otra carpeta que yo no había visto cuando entré. Era una carpeta gruesa, encuadernada en cuero verde oscuro. Tenía una etiqueta en la esquina superior derecha que solo decía 2011-2026. Mi madre la miró. Reconoció las fechas. La primera era el año en que se había ido. ¿Qué es eso?, preguntó. Antes de proceder con la lectura del testamento, dijo Collins, debo informarles de algo. El señor Hale dejó instrucciones específicas sobre el orden en que esta reunión debe desarrollarse. No se trata de la lectura del testamento únicamente, se trata de un conjunto de documentos que el difunto preparó durante los últimos 4 años de su vida y que deben presentarse en una secuencia precisa. ¿Qué documentos? Comunicaciones, registros, declaraciones notariadas. Antes de cualquier disposición patrimonial, el señor Hale pidió que estos documentos fueran presentados en presencia de las 3 personas que se encuentran ahora en esta sala. No entiendo qué tiene que ver eso con el testamento. El señor Hale consideraba que tenía que ver. Esa fue su voluntad expresa. Mi madre miró hacia mí.
Buscaba complicidad, como si las dos personas más jóvenes en la sala pudiéramos formar una alianza contra el procedimiento. No la encontró. Yo había firmado la aprobación de este orden hace 18 meses, en el escritorio de Richard, una tarde en que él se sentía bien. Habíamos almorzado sopa de pollo. Después él había puesto los papeles delante de mí. Si tu madre aparece, me había dicho, ella tiene que entender antes que cobrar. Si no entiende, no cobra. Eso es lo único que pido. Que entienda. Le había pedido al señor Collins una pluma. Había firmado. Señora Bennet, preguntó Collins, ¿está usted de acuerdo en proceder con el orden establecido por el difunto? Mi madre miró la carpeta verde. Después el sobre sellado. Después a mí. Yo supe en ese instante exactamente lo que estaba calculando. Si rechazaba el orden, perdía cualquier cosa que el sobre pudiera contener para ella. Si aceptaba, tendría que escuchar 15 años de su propia vida leídos por un extraño. Era una trampa silenciosa. Richard la había diseñado con paciencia de relojero. Sí, dijo finalmente. Procedamos. Mi padre dejó caer la cabeza hacia adelante. Yo coloqué las manos sobre la mesa y esperé. 15 años de silencio iban a tener nombre, fecha y monto, y esta vez ella no iba a poder irse. El señor Collins abrió la carpeta verde por la primera página. Marzo de 2011, dijo. Su voz era plana. Solicitud, $3,000 para gastos médicos relacionados con la presión arterial del señor Howard Bennet. Documento adjunto. Factura de la clínica donde dicho tratamiento supuestamente se realizó. Verificación. La clínica no existe. La dirección corresponde a un edificio comercial. Finalidad real. Pago inicial por un curso de inversión inmobiliaria en Phoenix. Mi madre se enderezó. Eso es ridículo. Yo nunca asistí a ningún curso. El recibo de matrícula está adjunto. Firma manuscrita en la página 6. Collins giró la carpeta para mostrarle. No le pidió que la tocara. Era suficiente con que la viera. Mi madre apartó los ojos. Octubre de 2011. Continuó. Solicitud. $5,000 para necesidades escolares de Daniel. Verificación. En octubre de 2011, Daniel ya vivía con el señor Hale desde hacía 4 meses. Sus gastos estaban cubiertos íntegramente por el señor Hale. Finalidad real. Hotel Boutique en San Diego. Ocupación doble. 3 noches. Mi padre movió la cabeza muy lentamente de izquierda a derecha. No era negación. Era reconocimiento. Eso fue un viaje de aniversario, dijo mi madre. Howard y yo lo necesitábamos. ¿Lo necesitaban? Pregunté. No me hables así, Daniel. No tienes idea de lo que vivimos. Probablemente no. Enero de 2013. Continuó Collins. Solicitud. $12,000 para honorarios legales relacionados con una disputa de propiedad familiar. Verificación. No hubo disputa. No existe registro judicial. Finalidad real. Paquete vacacional en Cancún. Resort 5 estrellas. 2 personas. 10 días. Howard estaba deprimido. El médico recomendó descanso. El médico cuyo nombre figuraba en la solicitud no atendió al señor Bennet ese año. Lo confirmamos directamente con su consultorio. Mi madre tomó el vaso de agua, bebió, lo dejó otra vez. Agosto de 2014. Solicitud. $7,500 para equipamiento médico. Problemas de columna del señor Bennet. Verificación. No hay registro de prescripción. Finalidad real. Collar y 2 pares de aretes en una joyería de Beverly Hills. Fueron un regalo de aniversario, que se compró usted misma con dinero del señor Hale. Howard nunca tuvo idea para los regalos. Mi padre cerró los ojos. Collins pasó la página. Marzo de 2017. Solicitud. $15,000 para gastos relacionados con la recuperación de la custodia de Daniel. Verificación. No hubo proceso de custodia. Daniel tenía 19 años. Vivía de manera independiente. La señora Bennet no intentó contacto durante ese año. Finalidad real. Liquidación de saldo deudor en tarjeta de crédito personal. Eso me llegó. No por el dinero. Por la frase. Recuperación de la custodia. Yo tenía 19 años. Acababa de empezar la universidad. Richard me había llevado el primer día. Habíamos comido tacos después. Él me había dicho, si alguna vez tu madre te busca, llámame primero. Nunca me buscó. Lo único que hizo en marzo de 2017 fue inventar que sí, para sacar $15,000. Daniel, eso fue diferente, dijo mi madre.
Yo realmente pensé en buscarte. Tenía miedo de no ser bien recibida. ¿Y la tarjeta de crédito? Necesitaba estar estable antes de presentarme. No respondí. Noviembre de 2019. Continuó Collins. Solicitud. $20,000 para arreglos funerarios y traslado de los restos del padre de la señora Bennett. Verificación. El padre de la señora Bennett falleció en 1996. Los restos están sepultados en Pasadena, en una parcela pagada por el propio señor Hale ese año. No hubo arreglos ni traslados en 2019. Finalidad real. Bolso Hermès Birkin 30 centímetros, color etupe y un viaje a St. Lucia para 2 personas. Mi madre no respondió esta vez. Mi padre habló. Laura, por favor. Suficiente. ¿Suficiente? Ella se volvió hacia él. ¿Tú también, Howard? No es un lado, Laura. Es lo que pasó. Tú estabas conmigo en St. Lucia. Tú usaste ese bolso para guardar tus pastillas en el vuelo. Mi padre se quedó en silencio. Era cierto. Lo entendí en ese momento. Mi padre no había sido cómplice silencioso. Había sido beneficiario directo. Sabía. Aceptó. Vivió con el dinero de Richard durante 15 años exactamente igual que ella, pero cargando el peso de saber. Continúe, por favor, le dije a Collins. Hay 17 entradas más, señor Bennett Hale. ¿Desea que las lea todas? Sí. Mi madre cerró los ojos. Collins leyó las 17 entradas. Tomó 29 minutos. Yo no me moví. No bebí agua. No miré el reloj. Solo escuché. Una de ellas era de mayo de 2015. $4,000 solicitados para el cumpleaños número 17 de Daniel. Finalidad real. Reservación de mesa privada en un restaurante de West Hollywood para 8 personas. Lista de invitados adjunta. Yo no estaba en esa lista. Otra era de septiembre de 2018. $6,000 para tratamiento dental urgente del señor Bennett. Finalidad real. Matrícula anual en un club de campo en Palm Springs. Membresía a nombre de Laura Bennett. La última fue la llamada de los $8,000. La cirugía plástica en Scottsdale. La que yo había escuchado desde el piso de arriba 6 años atrás. Cirujano. Doctor Eric Bowman. Procedimiento. Rinoplastia de revisión y blefaroplastia superior. Pagado en su totalidad. Recibo adjunto. Collins cerró la carpeta. El silencio duró aproximadamente 40 segundos. Mi madre abrió los ojos. No me miró. Miró el sobre sellado. ¿Ya terminamos con esto? Con la primera carpeta, sí, respondió Collins. ¿Hay más? Hay una carpeta más antes de proceder a la lectura del testamento. Mi madre se rió. Fue una risa breve, sin humor. Richard pensó en todo. Sí, dije yo. Lo hizo. Ella se volvió hacia mí. ¿Tú sabías todo esto? Algunas cosas, no todas. ¿Y guardaste silencio durante años? Como tú. Mi madre apretó los labios. Collins esperó. Continúe, dije. El señor Collins guardó la carpeta verde y sacó otra del mismo cajón. Cuero azul oscuro. La colocó sobre la mesa. Señora Bennett, dijo, esta carpeta contiene los registros de las consultas que usted realizó sobre la salud y el patrimonio del señor Hale durante los últimos 8 años a través de terceros. 3 médicos, 2 abogados, un contador, un vecino. Mi madre frunció el ceño. ¿Cómo obtuvo esa información? Cada persona que usted contactó tenía instrucciones del señor Hale de informar cualquier intento de aproximación indirecta. Eso es ilegal. No. Eso es lealtad fiduciaria de los asesores y cortesía civil de los demás. Mi madre no respondió. No voy a leer cada entrada, continuó Collins. El propósito de esta carpeta no es exponerla a usted entrada por entrada. Es informarle que el señor Hale sabía. Cada llamada, cada visita, cada consulta con un abogado especialista en sucesiones, cada vez que usted preguntó si su hermano estaba muriendo. Yo no. 11 llamadas al consultorio de su médico tratante en los últimos 3 meses, señora Bennett. 4 a su contador. 2 al señor Rayleigh, abogado especialista en sucesiones, que casualmente también es asesor del señor Hale desde hace 20 años. Mi madre cerró los ojos. Collins sacó una hoja única de la carpeta. La colocó junto al sobre sellado. El día 11 de marzo de 2014, hace 12 años, usted firmó un documento en presencia del señor Hale y de 2 testigos. Documento titulado Acuerdo de cesión y renuncia. Por dicho acuerdo, usted recibió $200,000 en efectivo a cambio de renunciar formalmente a cualquier derecho sucesorio sobre el patrimonio del señor Hale, presente o futuro,
y a confirmar la guarda legal de su hijo, Daniel Bennett Hale, en manos del señor Hale de manera permanente e irrevocable. Mi madre abrió la boca. La cerró. Yo no lo había sabido. Eso me alcanzó como ninguna entrada de la primera carpeta lo había hecho. No por el monto, por la fecha. Marzo de 2014. Yo tenía 16 años. Estaba terminando la preparatoria. Acababa de ganar un torneo de debate. Le había escrito a mi madre una carta de 3 páginas contándoselo. La carta había vuelto por correo, marcada destinatario desconocido. Mientras yo le escribía, ella firmaba esto. Vendió ese año por $200,000. Yo no firmé eso, dijo mi madre, en voz muy baja. La firma está autenticada por 2 notarios. La huella digital también. El depósito se realizó al día siguiente en su cuenta personal del banco Wells Fargo. Mi padre habló. Daniel, yo no lo sabía. Tú firmaste como testigo, respondió Collins. Mi padre cerró los ojos. No leí lo que firmaba. La firma sigue siendo válida. Mi madre puso ambas manos sobre la mesa. Las dejó ahí. Era el gesto que hace alguien cuando entiende que ya no hay nada más que sostener. Procedamos al testamento, dijo Collins. Abrió la carpeta principal. Yo, Richard Henry Hale, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como heredero universal de todos mis bienes muebles, inmuebles, financieros e intelectuales, a Daniel Howard Bennett Hale, mi sobrino por sangre y mi hijo por elección. Mi madre no se movió. Los bienes a transferir incluyen la totalidad de las acciones de Hale Marine Insurance Group, valoradas en $47,200,000 según el último balance auditado, 3 propiedades inmobiliarias, la residencia principal en Brentwood, el apartamento en San Francisco y la casa de playa en Malibú, cuentas bancarias e inversiones por un total adicional de $6,800,000, 2 patentes activas en el ámbito de logística marítima. Mi padre abrió los ojos. No me miró. Disposiciones específicas adicionales. Al señor Howard Bennett, cuñado del difunto, una pensión vitalicia mensual de $1,000 a transferirse a una cuenta de su nombre, intransferible, no embargable. La disposición tiene la doble finalidad de honrar el cuidado que el señor Bennett brindó al difunto durante su infancia y de prevenir cualquier impugnación legal por concepto de deserdación injustificada. Mi padre se cubrió la cara con las manos. A la señora Laura Bennett, en cumplimiento del acuerdo de cesión y renuncia firmado el 11 de marzo de 2014, no se le destina ningún bien adicional del patrimonio. La señora Bennett recibe únicamente el contenido del sobre sellado presente en esta mesa. Collins empujó el sobre hacia mi madre. Puede abrirlo. Mi madre no lo tocó. ¿Qué hay adentro? Eso lo descubrirá al abrirlo, señora Bennett. Era un sobre del tamaño de una carta común, papel marfil, sellado con cera roja con el monograma de Richard. Mi madre extendió la mano. Sus dedos temblaron al tocar el papel. Quebró el sello. Sacó 2 hojas dobladas. La primera era una copia del acuerdo de cesión y renuncia, con su firma, con la firma de mi padre como testigo, con el sello del notario, con el comprobante de depósito adjunto, para que se lo llevara, para que lo conservara. La segunda hoja era una nota escrita a mano, letra de Richard. La reconocí al instante. Mi madre la leyó. Tardó unos segundos. Después la dejó sobre la mesa, con la cara hacia abajo. ¿Qué dice?, preguntó mi padre. Mi madre no respondió. Yo no pregunté. El señor Collins esperó 30 segundos. Después cerró la carpeta principal. La lectura del testamento se considera concluida. ¿Hay alguna pregunta, señora Bennett? ¿Señor Bennett Hale? ¿Señor Bennett? Nadie habló. Mi madre se levantó. El collar de perlas seguía torcido sobre la clavícula. No se lo arregló esta vez tampoco. Tomó la copia del acuerdo. Dejó la nota de Richard sobre la mesa. «Quédate con eso», le dijo a mi padre señalando la nota. «Yo no la quiero». Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. Me miró. No dijo nada. Solo me miró durante unos segundos más largos de lo que podían sostenerse cómodamente. Después abrió la puerta y salió. Mi padre se quedó sentado. Las manos seguían cubriéndole la cara. Yo extendí el brazo, tomé la nota de Richard y la giré con un dedo. La nota tenía 2 líneas. Letra firme, tinta negra. Laura, cuando entiendas, no me llames. Llama a Daniel. Si él quiere escucharte, esa será su decisión. R. La leí 2 veces. Después la doblé y la guardé en el bolsillo interior de mi saco. Mi padre seguía con las manos sobre el rostro. Daniel, dijo. La voz salió quebrada. Howard,
Fue la primera vez en mi vida que llamé a mi padre por su nombre. Lo escuché contener un sonido. No supe si era llanto o algo distinto. No me detuve a averiguarlo. Me levanté. Tomé mi chamarra del respaldo de la silla. El señor Collins permanecía sentado, con las carpetas ordenadas frente a él, esperando con la cortesía profesional de quien sabe cuándo retirarse del centro. Señor Collins, señor Bennett Hale, procederemos con la transferencia formal mañana. A las 10 de la mañana en mi oficina, si le parece bien. Sí. Una cosa más. El señor Hale dejó un encargo personal para usted. Un objeto. Collins se levantó, abrió un armario pequeño y sacó una caja de madera oscura. Tamaño mediano, sin cerradura. La colocó sobre la mesa. Es suya. El señor Hale pidió que se la entregara al finalizar la lectura. La tomé. Pesaba más de lo que esperaba. Salí de la oficina. En el pasillo no había nadie. Bajé por las escaleras. No quería entrar en el elevador con desconocidos. Mi madre estaba esperando en el estacionamiento. La vi antes de que ella me viera. Apoyada contra un Audi gris que probablemente no era suyo. Estaba fumando. Había dejado de fumar en 2009, según lo que mi padre le había gritado durante una discusión cuando yo tenía 11 años. No había sido cierto. Me vio. Tiró el cigarrillo. Lo pisó. Daniel. Me detuve. La caja de Richard bajo el brazo. Necesito que me escuches. Solo eso. 5 minutos. Podría haber seguido caminando. Mi auto estaba a 30 metros. Tenía las llaves en la mano, pero Richard me había enseñado algo. Cuando alguien que te ha hecho daño quiere hablar, déjala hablar. No por ella, por ti, para que después, cuando recuerdes este momento, no tengas que preguntarte qué habría dicho. 5 minutos, respondí. Mi madre se acercó. No me tocó. Eso al menos lo había aprendido. Cometí errores. Muchos. Lo de hoy fue. Yo no sabía que Richard había documentado todo. Pensé que con el tiempo lo habíamos superado, que era agua pasada. No respondí. El acuerdo de 2014. Sí, lo firmé. Necesitábamos el dinero. Tu padre estaba sin trabajo. La casa de Bakersfield iba a entrar en ejecución hipotecaria. Tomé una decisión terrible. Pero no fue contra ti. Fue para sobrevivir. Howard tenía trabajo en 2014. Estaba en la inmobiliaria de Beverly. Lo verifiqué hace años. Mi madre parpadeó. Eso fue después. No. En 2014 ganaba $120,000 al año. Mi madre se quedó callada. Daniel, escúchame. Yo sé que no merezco nada. No vine a pedirte dinero. Vine a pedirte una segunda oportunidad. No para ser tu madre. Eso ya lo perdí. Solo para existir cerca de ti. Aunque sea una vez al año. Aunque sea una llamada en tu cumpleaños. Hizo una pausa. Acabo de perder a mi hermano. No quiero perder también a mi hijo. Hablaba bien. Lo entendí en ese momento. Mi madre había ensayado este discurso, probablemente durante el trayecto al edificio, probablemente durante la lectura, probablemente durante años. Sabía qué frases tocaban, sabía cómo construir el pedido. Daniel, añadió, si quieres puedo hacer terapia, la que tú elijas, la que tú pagues si quieres tener ese control. Yo entiendo que necesitas ver pruebas, no palabras. ¿Quién te dijo que yo necesito pruebas? Lo asumí. Mal. La escuché completa. Como Richard me había enseñado. Sin interrumpir. Sin cambiar de expresión. Cuando terminó, le respondí. Tú firmaste, Laura, no yo. Esperó algo más. No vino. Caminé hacia mi auto. Coloqué la caja en el asiento del copiloto. Cerré la puerta. Arranqué. Mi madre seguía de pie junto al Audi, mirándome. No la vi en el espejo retrovisor. No necesité verla. Conduje hasta la casa de Brentwood. La casa de Richard, ahora la mía, técnicamente. La verdad es que siempre había sido la mía, solo que ahora también lo era en el papel. En la entrada me esperaba Marisol, la mujer que había trabajado con Richard durante 12 años. Tenía 54 y manejaba la casa con eficiencia silenciosa. ¿Comió algo, señor Daniel? No, no tengo hambre. Le preparo café. Gracias. No preguntó cómo había ido. Sabía que no se preguntaba. Subí al estudio. Coloqué la caja sobre el escritorio. Me senté. La abrí. Adentro había 15 sobres, numerados del 1 al 15. Letra de Richard en cada uno. El número 1 estaba en la parte superior. Tomé el primer sobre. La fecha en el reverso decía: octubre 2011.
El mes en que mi madre solicitó $5,000 para mis necesidades escolares, 4 meses después de dejarme. Saqué la carta. Daniel, hoy tu madre pidió $5,000 para tus gastos. Te queda claro que no los necesitas. Yo cubro todo. Pero ella necesita inventar una razón para pedir, y la única razón legítima sigue siendo tú. Voy a darle el dinero, no porque crea su mentira, porque quiero un registro de todas las veces que ella usa tu nombre para algo que no tiene que ver contigo. Algún día vas a leer esto. Hoy es el primer registro. Te quiero. R. Doblé la carta. La devolví al sobre. Tomé el segundo. La fecha decía septiembre 2014, el año en que firmó. Daniel, hoy tu madre firmó. No quería que ella pudiera presentarse algún día y reclamar lo que ahora será tuyo. Le ofrecí dinero. Aceptó. No me sorprendió. Lo que sí me sorprende cada año es que tú sigas creciendo sin amargura. No sé cómo lo haces, pero gracias por hacerlo. R. Sostuve esa carta durante más tiempo del necesario. Eran las 5:30 de la tarde. 15 cartas. 15 años. No iba a moverme de ese escritorio hasta haberlas leído todas. Pasaron 2 semanas antes de que entrara formalmente a Hale Marine Insurance Group como presidente. No fue un anuncio dramático. Richard había planificado la transición durante 2 años. Cada uno de los 14 directores de área sabía quién era yo y qué iba a hacer. Mi primer día llegué a las 6:30 de la mañana. El edificio estaba vacío salvo por seguridad. Subí al piso 12, la oficina de Richard, ahora la mía. No la cambié. Dejé el escritorio donde estaba. Dejé las fotografías. Dejé los libros. Lo único que agregué fue la caja de madera oscura en el cajón inferior izquierdo. 15 cartas adentro. A las 8 llegó Esther Tovar, la asistente ejecutiva de Richard durante 18 años. Mujer de 61 años. Señor Bennett Hale. Daniel está bien, Esther. Señor Daniel, entonces. Su primera reunión es a las 9:30. El señor Vargas, contador. Antes de eso, necesito que cancele 3 reuniones de la próxima semana. ¿Cuáles? Las que tenía agendadas con Patricia Mendoza, Roger Klein y Anthony Park. Esther anotó los nombres. No preguntó por qué. Levantó los ojos del cuaderno por un momento. Sé quiénes son, Esther. Richard también lo sabía. Patricia Mendoza era subdirectora de recursos humanos. Llevaba 7 años en la empresa. Su primo segundo estaba casado con la prima de mi madre. Cada año, en las fiestas de fin de año, le pasaba a mi madre información sobre la salud de Richard a cambio de pequeñas atenciones. Lo descubrí en la carta número 9. Roger Klein era jefe de seguridad del edificio. Mi madre le pagaba $2,000 al año desde 2017 a cambio de informarle cuándo Richard llegaba, cuándo se iba, qué visitantes recibía. Anthony Park era director de relaciones públicas. El más peligroso. Mi madre lo había contactado 2 meses antes de la muerte de Richard, ofreciéndole una posición ejecutiva en una empresa hipotética que ella planeaba lanzar con la herencia. Richard tenía los correos. Vamos a tener 3 puestos vacantes la próxima semana, dijo Esther. Vamos a tener 3 puestos vacantes mañana. ¿Quiere que yo coordine las salidas? Sí. Con el señor Collins, indemnizaciones completas según contrato. Ningún acuerdo adicional. Entendido. A las 9:30 entró el señor Vargas. A las 11 había firmado 15 documentos. A las 2 de la tarde había sostenido la primera reunión de junta directiva. A los 3 días, los 3 puestos estaban vacantes. A las 2 semanas, Patricia Mendoza envió un correo solicitando una reunión para aclarar el malentendido. No respondí. Esther lo archivó. A los 22 días, Roger Klein intentó contactarme a través de Anthony Park. Ninguno tenía mi número personal. Esther lo manejó. A los 31 días, recibí la notificación legal. Mi madre había contratado a un abogado distinto del señor Reilly, un tal Carlos Bevin. La demanda alegaba influencia indebida ejercida por el heredero sobre el causante en los últimos años de vida. Pedía la anulación del testamento. Subsidiariamente pedía una compensación de $12 millones por concepto de derechos morales de hermana. Collins llamó esa misma tarde. Daniel, lo vi. El acuerdo de cesión y renuncia bloquea cualquier reclamo sucesorio. La demanda es jurídicamente inviable. Lo sé. ¿Quiere que solicite costas? Sí. ¿Las máximas? Sí. Colgué. Esa misma semana fue mi primera reunión con Beatriz Salazar. No fue una primera reunión social. Su padre, Eduardo Salazar, había sido cliente de Richard durante 22 años. Su grupo importaba café orgánico desde Colombia. Beatriz era la directora financiera.
Tenía 31 años. Entró a la sala de juntas a las 10:10, pelo recogido, traje gris claro, sin maquillaje notable. Llevaba una carpeta. Llegó tarde 10 minutos. No se disculpó. Yo no esperaba que se disculpara. El tráfico de Los Ángeles no admite disculpas formales. Señor Bennett Hale. Daniel. Beatriz. Nos dimos la mano. La suya era firme. La soltó rápidamente. Empezamos. La reunión duró 92 minutos. Identificamos 4 cláusulas problemáticas. Acordamos un plan de revisión para 3 semanas después. Cuando se levantó, dijo algo que no tenía relación con el tema. Richard me hablaba mucho de usted. Levanté la vista. ¿Sí? Sí. Yo lo conocí a los 14. Venía a comer a nuestra casa una vez cada 2 meses. No lo había sabido. Lo siento mucho, añadió. La pérdida. Gracias. No vamos a hablar de eso aquí. Solo quería decírselo. Se fue. 3 semanas después tuvimos la segunda reunión. Esta vez llegó puntual. Trajo a su padre. Eduardo Salazar tenía 68 años, mano firme, y conocía mi nombre completo desde antes de que yo supiera el suyo. Se sentó frente a mí, observó la oficina y dijo una sola cosa. Richard hubiera querido que mantengamos la cuenta aquí. Yo también lo hubiera querido. Entonces no hace falta hablar más de eso. Cerramos los términos en 40 minutos. Después otra reunión. Después una llamada telefónica que duró 41 minutos sin relación con seguros marítimos. No iba rápido. Yo no quería rápido. Mientras tanto, el señor Collins atendía la demanda de mi madre. El juez la desestimó en la primera audiencia por falta de fundamento jurídico. Mi madre apeló. El Tribunal de Apelaciones confirmó la desestimación. Las costas legales, $48,000, quedaron a cargo de mi madre. Recibí copia de la sentencia un martes por la mañana. La leí. La guardé. Esa tarde llamé a Beatriz. ¿Estás libre el jueves? Tal vez. Depende. ¿De qué? De si es trabajo o no. No es trabajo. Entonces sí. Colgué. Eran las 4 de la tarde. La empresa funcionaba. La demanda había caído. 3 informantes se habían ido. 15 cartas estaban en el cajón. Y por primera vez en mucho tiempo, la siguiente reunión que iba a sostener no tenía relación con mi madre. 6 meses después. La empresa había crecido un 4% en el primer semestre bajo mi gestión. 3 nuevos contratos importantes. La integración con el Grupo Salazar había sido aprobada por la Junta. Eduardo me llamaba Daniel, sin pausa desde la tercera reunión. Beatriz y yo nos veíamos 2 veces por semana. No más, no menos. La estábamos construyendo sobre cosas concretas. Restaurantes específicos. Caminatas en Griffith Park los domingos. Conversaciones que duraban hasta donde duraran. No habíamos hablado nunca de mi madre. Beatriz no preguntó. Yo no ofrecí. Lo que sí sabía de mi madre venía de Collins. El apartamento donde vivía estaba en Wilshire Boulevard. Lo había alquilado durante los últimos 10 años por $500 al mes. El propietario figuraba como Sereno Holdings LLC, una subsidiaria de Hale Marine Insurance Group creada por Richard en 2014. La misma semana en que mi madre firmó el acuerdo de cesión y renuncia. Richard la había mantenido durante 12 años en un apartamento que él mismo subsidiaba, sin que ella lo supiera. El valor de mercado era $4,700 al mes. 4 meses después del fallecimiento, Collins me presentó la cartera de propiedades de las subsidiarias. Indiqué que el contrato de mi madre venciera a precio de mercado en el próximo ciclo de renovación. Venció a los 6 meses. No pudo pagar. Howard la había dejado 3 semanas antes. Se había mudado con su hermana en San Diego. Llamó una vez a Collins, no a mí, pidiendo permiso para enviarme una carta. Collins le dijo que podía enviarla. No la envió. Mi madre se mudó a un apartamento de 1 cuarto en Inglewood. Trabajaba medio tiempo en una boutique. La información me llegaba a través de un primo de mi padre que ocasionalmente le contaba a Esther. No actué sobre ninguna de esas informaciones. Lo único que hice fue pedirle a Collins que cualquier comunicación pasara por su oficina. 3 veces lo intentó. 3 veces Collins archivó. La 4ª vez vino al edificio. Era martes, 11 de la mañana. Esther me lo informó por línea interna. Su madre está en recepción. ¿Está sola? Sí. ¿Pidió audiencia? Sí. Tenía una reunión a las 11:20 con el equipo de operaciones de Brasil. 5 personas en sala. Dile que la recibo a las 11:30. 20 minutos. Ni un minuto más. Entendido.
A las 11:30 entró a mi oficina. Llevaba un vestido sencillo, sin perlas, sin Chanel No. 5. Los zapatos estaban gastados en las puntas. Había envejecido más de lo que correspondía en 6 meses. No le ofrecí asiento. Lo tomó de todos modos. Daniel, tienes 20 minutos, Laura. No vine a pedir dinero. Bien. Quería decir una cosa, una sola. Esperé. Howard me dejó, lo supiste. Sí. Sé que no es asunto tuyo. Lo digo para que entiendas el contexto. Estoy sola por primera vez en 40 años. Eso me ha obligado a pensar en cosas que no pensé nunca. No respondí. Pensé en ti, no como adorno, como hijo, como persona que existe. Mi madre miró la ventana, después la mesa, después volvió a mirarme. No estoy aquí para que me perdones. Sé que no me vas a perdonar. Estoy aquí para decir algo en voz alta delante de ti, una vez. Lo que hice en 2014 no fue para sobrevivir, fue por dinero. Lo que hice durante 15 años no fue olvido, fue elección. Yo te abandoné, yo te vendí, yo te usé. Quería que escucharas esas 3 frases dichas por mí, en voz alta, frente a ti, una sola vez. Eso es todo. Se quedó callada. Yo la miré durante unos segundos. Gracias, dije. Mi madre asintió. Se levantó, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. No voy a volver a contactarte. Lo sé, salió. Esther entró 30 segundos después con una carpeta bajo el brazo. ¿Continuamos con Brasil? Sí. Avísales que estoy yendo. Señor Daniel, una cosa más. Su madre dejó esto en la recepción. Era un sobre cerrado, pequeño, sin nombre. ¿Lo dejó antes o después de subir? Antes. Lo tomé. Lo abrí. Adentro había una sola hoja con una dirección escrita a mano. Un apartado postal en Inglewood. Nada más. Ningún número de teléfono. Ninguna línea adicional. No era una solicitud. Era una constancia. Por si algún día, por la razón que fuera, yo decidiera escribirle. Cerré el sobre. Lo guardé en el cajón superior derecho. No iba a usarlo, pero tampoco lo iba a destruir. Mi reunión empezó a las 11:55. Terminó a la 1:10. Aprobamos un contrato de $14 millones para coberturas portuarias en Santos. Eduardo Salazar había recomendado al cliente. Era el inicio de la expansión sudamericana que Richard había proyectado 3 años antes. Esa noche cené con Beatriz. Le conté lo de mi madre. Brevemente. ¿Cómo te sientes? Tranquilo. No esperaba sentirme tranquilo. ¿Lo que dijo fue cierto? Eso no importa. Lo dijo. Eso era lo único que faltaba. Beatriz tomó un sorbo de vino. Richard sabía exactamente lo que estaba construyendo. Sí, y tú también. Sí. Pagamos la cena. Caminamos 3 cuadras hasta su edificio. La acompañé hasta la puerta. No subí. Iba a subir. No esa noche. Antes de despedirnos me preguntó algo que no esperaba. ¿Vas a volver a verla? No. ¿Y si te busca? No me va a buscar. Beatriz asintió. Me besó en la mejilla. Cerró la puerta. Conduje hasta Brentwood. Entré a la casa. Marisol había dejado la cocina iluminada y un plato de fruta sobre la barra. Eran las 11:30. Ella ya dormía. Subí al estudio. Abrí el cajón inferior izquierdo. Saqué la caja de madera oscura. Las 15 cartas seguían adentro. Tomé una hoja en blanco del escritorio. Una pluma. Escribí 2 líneas. Doblé la hoja. La metí en la caja, sobre la primera carta de Richard. Tío, las leí. Todas. Gracias por documentar lo que yo no podía documentar. La empresa está bien. La vida está bien. Te extraño. D. Cerré la caja. La devolví al cajón. Saqué el teléfono. Tenía un mensaje de Beatriz enviado hacía 10 minutos. ¿Llegaste bien? Sí. Gracias por hoy. Mañana también existe. Lo sé. Apagué el teléfono, apagué la luz.